La carretera era un pasillo interminable de asfalto, sinuoso, donde la niebla se levantaba como un telón gris que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. El sonido de los neumáticos deslizándose sobre el pavimento parecía ahogado, como si todo el mundo estuviera en un sueño pesado, envuelto en una quietud profunda. En algún lugar de ese paisaje desolado, un automóvil solitario avanzaba, su motor resonando en la vastedad, cortando el silencio. A lo lejos, una figura solitaria se recortaba sobre la neblina, en medio de la calzada, encogida, casi perdida entre la oscuridad de la madrugada. Una perra. Su cuerpo era delgado, débil, como si hubiera estado en un largo viaje hacia la nada. Su pelaje sucio se confundía con la tierra de la carretera, y sus patas traseras estaban atadas con una cuerda gruesa, que le impedía moverse. Los ojos, vendados con una tela rasgada, solo le permitían sentir el mundo en los sonidos y olores que llegaban a ella. Su respiración era entrecortada, su vientre, grande y tenso, indicaba que estaba a punto de dar a luz. Pero nada de esto importaba a quien la había dejado allí, como si su vida no valiera ni el más mínimo esfuerzo. Su nombre era Luna, aunque en ese momento no había nadie para llamarla así. Estaba sola. La perra intentó mover sus patas, pero la cuerda que las ataba era demasiado fuerte. El dolor la invadió, y una punzada aguda recorrió su cuerpo, atravesando sus entrañas con cada intento fallido de liberarse. Sentía el peso de la vida que llevaba dentro de ella, como una carga insoportable. De repente, una ráfaga de viento la hizo temblar, y el sonido de un motor lejano la hizo alzar la cabeza, pero no podía ver nada. La venda sobre sus ojos no le permitía distinguir nada, solo el sonido del vehículo acercándose. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un susurro de esperanza comenzó a encenderse en su pecho, una sensación lejana de que algo, alguien, tal vez podría ayudarla. El coche llegó, deteniéndose lentamente a unos pocos metros de ella. Javier observó la escena con una sensación extraña en el pecho. Era un hombre común, de mediana edad, con una vida marcada por la rutina y la soledad. Su coche, un modelo ya viejo, se detuvo en el mismo lugar donde había visto aquella figura abandonada. No era la primera vez que encontraba algo extraño en el camino, pero lo que vio ahora era más que desconcertante. Allí, en medio de la nada, había una perra, con las patas atadas, el cuerpo inmóvil y los ojos tapados. Sin pensarlo dos veces, Javier se detuvo. Al principio, dudó. No sabía si debía acercarse o no. ¿Quién hacía algo así? ¿Quién podía ser tan cruel con un animal indefenso? Pero el instinto le dijo que tenía que hacer algo. Bajó del coche, sintiendo el frío del aire de la madrugada golpear su rostro. Se acercó con cautela, sin saber qué esperar. La perra no se movía, solo respiraba lentamente. Javier se agachó, y por un momento, pensó que estaba viendo una sombra, una aparición de su propia tristeza. No era posible que alguien pudiera haberla dejado allí de esa manera. Luna escuchó sus pasos acercándose y, aunque no podía verlo, percibió la presencia del hombre. Algo en su instinto la hizo calmarse, aunque el miedo seguía siendo una sombra que la atenazaba. Cuando Javier estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano. La perra dio un pequeño salto hacia atrás, su cuerpo temblando, pero sin atacar. Javier, reconociendo el temor en sus ojos, se detuvo. Sabía que no podía ser brusco, pero debía actuar rápido. Con mano temblorosa, comenzó a desatar las cuerdas que ataban sus patas. Estaba nervioso, no sabía si la perra reaccionaría o si él estaría haciendo lo correcto. Pero cuando las cuerdas cayeron y la venda se desprendió de sus ojos, Luna no se movió. Solo respiraba profundamente, aliviada, pero aún muy débil. Javier se quedó en silencio, observando cómo la perra levantaba la cabeza, mirando a su alrededor con una mezcla de desconfianza y alivio. Era un gesto sutil, pero un gesto de esperanza, de que ya no estaba completamente sola. Por un momento, Javier no supo qué hacer. ¿Debía dejarla allí, a pesar de su apariencia tan desgarrada y herida? ¿O debía llevarla consigo, arriesgando su propio bienestar, su rutina? Aún así, algo dentro de él lo empujó a tomar una decisión. Se acercó lentamente y, con un esfuerzo, levantó a la perra en brazos. Ella no protestó, no luchó. Al contrario,
Se acurrucó en su pecho, como si reconociera, en su dolor, la ayuda que tanto necesitaba. Javier cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor del animal contra su pecho. Era extraño, casi como si estuviera abrazando una parte de sí mismo que había perdido. Sin decir una palabra, la colocó en el asiento del pasajero de su coche, asegurándose de que estuviera cómoda. El viaje hacia su casa fue largo, pero el silencio en el coche era distinto. No era la quietud aburrida que siempre había conocido. Era una calma extraña, como si dos almas perdidas se encontraran en medio de la oscuridad, buscando algo sin saber qué. Luna, ahora libre de sus ataduras, permaneció tranquila, su respiración más regular, aunque su cuerpo aún mostraba signos de la brutalidad de lo que había vivido. Javier miraba de vez en cuando hacia ella, notando cómo se aferraba a la pequeña vida que llevaba dentro de sí. Cuando llegaron a su casa, la perra se bajó del coche con un leve movimiento, un paso vacilante, como si no creyera que todo lo que había pasado fuera real. Javier la guió hacia su jardín, donde la instaló en un rincón tranquilo, bajo la luz de una lámpara. No sabía qué hacer, pero algo le decía que debía cuidarla, que no podía abandonarla como tantos otros habían hecho. Mientras ella descansaba, Javier se quedó a su lado, mirando el cielo nocturno. Un pensamiento extraño cruzó su mente, ¿qué había hecho para merecer vivir de esa manera? ¿Y por qué esa perra, que ni siquiera conocía su nombre, parecía haber llegado a su vida como una señal? No hubo respuesta. Solo el silencio, profundo y lleno de preguntas sin respuesta. Javier se levantó lentamente, fue a la cocina y preparó algo de comida para ella. Cuando volvió, se dio cuenta de algo: Luna no estaba en el rincón donde la había dejado. De inmediato, su corazón dio un salto. La buscó rápidamente, hasta que la encontró en el jardín trasero, bajo un árbol. Allí estaba ella, quieta, respirando lentamente, su cuerpo aún con las secuelas de su sufrimiento. Y, por primera vez, cuando la miró a los ojos, Javier entendió que no solo la había rescatado a ella, sino que, de alguna manera, ella lo había rescatado a él también. A pesar de todo lo que había pasado, Luna no había perdido la esperanza. Y Javier, por alguna razón, sentía que ahora él tampoco podía permitirse perderla. El sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, colándose en la habitación de Javier como un débil rayo de esperanza. Sin embargo, esa luz, por más que intentaba iluminar, solo parecía resaltar la sombra de la inquietud que se cernía sobre él. Luna seguía durmiendo en su cama improvisada, bajo una manta vieja que Javier le había colocado cuidadosamente. Cada tanto, ella se movía, respirando con dificultad, y su estómago, hinchado por la reciente gestación, se movía suavemente. No era solo la desconfianza en el entorno lo que la inquietaba, sino también el dolor profundo que debía sentir al haber sido desterrada a la calle en ese estado. Javier observó durante un largo rato, sentado en una silla junto a ella, preguntándose cómo había llegado tan lejos. Él no era un hombre de grandes palabras ni de gestos heroicos. Vivía una vida sencilla, marcada por rutinas que lo mantenían alejado de cualquier sobresalto emocional. Trabajaba en una oficina, un empleo que no lo llenaba de pasión, pero le daba la estabilidad necesaria para continuar. Su vida social era casi inexistente, sus amigos distantes y su familia, su familia ya no estaba. Su esposa había muerto hacía un par de años, y desde entonces, Javier había vivido una existencia solitaria, sin grandes esperanzas, pero sin grandes tragedias tampoco. Sin embargo, todo eso cambió el día en que decidió detenerse a ayudar a una perra abandonada en la carretera. El sonido suave de los jadeos de Luna lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba despertando lentamente. Javier, por inercia, se levantó y se acercó a ella, no sabiendo muy bien cómo interactuar con un animal que, hasta hace poco, no había conocido ni siquiera su nombre. Sin embargo, mientras la miraba, algo dentro de él comenzó a cambiar. Había algo en esa mirada, en su quietud, en la forma en que parecía observarlo como si pudiera ver su alma, lo que le hizo sentir una extraña conexión. No era solo un animal necesitado de cuidados. Había algo más profundo, algo que Javier no podía explicar. Se agachó a su lado con cuidado, y Luna, al sentir su presencia, levantó la cabeza y lo miró fijamente. Durante unos segundos, no hubo nada más que esa mirada compartida,
tan intensa que parecía atravesar todo el espacio entre ellos. Luna emitió un leve gemido, y Javier, con un movimiento lento, extendió la mano hacia su cabeza. Ella no se apartó. Era como si supiera que él no representaba una amenaza. Sin decir una palabra, Javier comenzó a acariciarla suavemente. Era un gesto torpe, inseguro, pero con cada roce de sus dedos sobre su pelaje sucio, sentía que algo comenzaba a aflorar en su interior. Luna cerró los ojos y dejó que la mano de Javier la acariciara, sin moverse, solo respirando de manera tranquila. A pesar de las marcas de sufrimiento que la perra llevaba consigo, había algo en su quietud, en su paciencia, que hacía que Javier se sintiera menos solo, menos vacío. En el transcurso de esa semana, Luna se fue adaptando poco a poco a su nueva vida. Javier, aunque carecía de experiencia en el cuidado de animales, intentaba hacer lo mejor que podía. La llevó al veterinario para revisar su estado, y allí descubrió que, además de las cicatrices visibles de abuso y maltrato, Luna estaba a punto de dar a luz. Las noticias lo sorprendieron. Nadie podía imaginar lo que esa perra había vivido, y ahora, además de lidiar con el trauma de su pasado, tenía que enfrentarse al parto. Los primeros días fueron difíciles. Luna estaba claramente debilitada y no quería comer mucho. Estaba cansada, agotada por las secuelas físicas y emocionales. Javier, preocupado, le preparaba la comida con paciencia, esperando que comenzara a comer un poco más cada día. La relación entre ellos se construía lentamente, paso a paso, como si ambos estuvieran aprendiendo a confiar uno en el otro. Luna, aunque distante y temerosa, comenzó a reconocer a Javier como una presencia segura en su vida. Una noche, mientras Javier intentaba dormir, escuchó un leve gemido proveniente de la habitación de Luna. Se levantó rápidamente, preocupado, y la encontró temblando. Ella no parecía estar en dolor inmediato, pero había algo en su postura que sugería que algo iba mal. En ese momento, Javier recordó las palabras del veterinario, esté preparado. El parto puede ser complicado. Javier no sabía qué hacer, pero el instinto lo empujó a actuar. Corrió hacia la habitación y vio que Luna, aunque aún débil, se estaba preparando para dar a luz. Era una escena conmovedora y aterradora al mismo tiempo. Con cada contracción, Luna se agitaba, emitiendo pequeños gruñidos de dolor. Javier, sintiendo que no podía hacer mucho más que estar allí para ella, se sentó cerca de su cabeza, susurrándole palabras suaves de consuelo. La perra lo miró nuevamente, como si comprendiera su presencia, como si en ese momento, en medio del sufrimiento, ella también estuviera confiando en él. Pasaron horas antes de que finalmente nacieran los primeros cachorros. Luna, exhausta pero increíblemente fuerte, los lamió con delicadeza, mientras Javier observaba con asombro. El nacimiento de los cachorros fue como una mezcla de caos y belleza, el principio de algo nuevo y a la vez un recordatorio del dolor que ella había soportado. Mientras uno de los cachorros nacía con dificultad, Luna se mostró completamente protectora. Javier, nervioso, intentó ayudar, pero Luna lo apartó con un movimiento instintivo. Ella no quería que nadie más tocara a sus cachorros. Era evidente que los amaba profundamente, y lo haría a toda costa. Javier, con los ojos llenos de lágrimas por la intensidad del momento, no pudo evitar sentir una conexión más profunda con esa perra. Al principio solo la había rescatado por compasión, pero ahora entendía que ella, de alguna manera, lo estaba rescatando a él también. En esos momentos de intimidad, donde la vida se había renovado a través del nacimiento de esos pequeños seres, Javier se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Con cada cachorro que nacía, Luna demostraba más de su instinto protector. Sin embargo, Javier se dio cuenta de que su labor no había hecho más que comenzar. La perra no estaba completamente recuperada, y el proceso de sanación, tanto físico como emocional, sería largo. De alguna manera, esa noche, Javier sintió que había tomado un compromiso irreversible con Luna y sus cachorros. No solo había salvado a una perra de una muerte segura, sino que ahora su vida estaba irrevocablemente entrelazada con la de ella. A medida que los días pasaron, Luna comenzó a mostrar signos de mejoría. Aunque estaba agotada, su confianza en Javier crecía. Su instinto de madre la mantenía vigilante, protegiendo a sus cachorros con una intensidad que era a la vez asombrosa y desgarradora.
Javier, por su parte, empezó a dedicarse cada vez más a su cuidado. Alimentaba a Luna y a los cachorros con esmero, y poco a poco fue aprendiendo las sutilezas de su comportamiento. Aunque el proceso de adaptación fue difícil, ambos compartieron algo más que simple supervivencia, compartieron una necesidad de sanar. Sin embargo, había algo en el aire, algo que Javier no podía dejar de sentir. Luna comenzaba a comportarse de una manera cada vez más distante, como si algo estuviera a punto de suceder. Los cachorros se alimentaban y crecían, pero la sombra de lo que Luna había vivido nunca se desvanecía por completo. Javier sabía que no era suficiente con simplemente darles comida y refugio. Había algo más que debía entender, algo que aún no se había revelado. Esa noche, mientras Javier se recostaba en su sofá, su mente no podía dejar de girar en torno a Luna. Sabía que no podía solo quedarse ahí. Algo se cernía en el horizonte, algo que ni él ni Luna podían prever aún. La perra, aunque había comenzado a sanar, no había dejado de cargar con el peso de su pasado. Y, mientras Javier observaba a los cachorros dormir tranquilos, entendió que la verdadera lucha aún estaba por comenzar. Pero, al menos por ahora, él estaba dispuesto a enfrentarla junto a ella. La luz del amanecer se colaba tímidamente a través de las cortinas del salón, y Javier, aún cansado por la noche anterior, se levantó sin hacer ruido. Su casa, que había sido su refugio silencioso durante tantos años, ahora era el hogar de una vida nueva. La atmósfera era diferente, como si el tiempo hubiera cambiado para siempre. Aunque el aire de la mañana era fresco, el peso de la preocupación se sentía denso. Luna, con sus ojos cansados pero llenos de vida, descansaba en el rincón donde había pasado la noche, junto a sus cachorros. Estaban todos acurrucados, buscando calor en la cercanía de su madre. Javier los observó en silencio, notando con detalle cada pequeño movimiento. Los cachorros ya comenzaban a moverse con mayor agilidad, su suave pelaje cubriendo sus cuerpos diminutos. A lo lejos, Luna los vigilaba con una mirada alerta, como si cada respiración de sus pequeños fuera un latido más de su corazón, un latido que ella había decidido proteger a toda costa. Javier no podía dejar de pensar en lo que había sucedido para que una perra tan llena de vida fuera abandonada con tal crueldad. Una vez más, ese sentimiento de impotencia lo envolvía, pero también la necesidad de hacer algo por esos pequeños. Era como si Luna hubiera estado esperando por él, como si de alguna manera, él fuera su salvación. Y, por primera vez, Javier sintió que, tal vez, él también había sido salvado por ella. Mientras pensaba en esto, sus manos, sin pensarlo, se movieron hacia el cuenco de comida que había preparado para Luna. Ella lo miró desde el rincón, y aunque aún parecía un tanto distante, no dudó en acercarse a comer. El proceso de recuperación no sería fácil para ella, pero al menos Javier ya no se sentía tan solo en su propio dolor. El día transcurrió entre pequeñas tareas cotidianas. Javier pasaba más tiempo en casa que en la oficina, y el vínculo entre él y los perros se fortalecía de manera silenciosa pero firme. Luna, aunque inicialmente desconfiada, comenzaba a aceptar la cercanía de Javier con más naturalidad. A veces, se quedaba quieta cuando él la acariciaba, permitiéndole que tocara su pelaje, pero siempre con una vigilia silenciosa, como si no pudiera permitirse el lujo de relajarse completamente. Era evidente que las cicatrices de su pasado aún la mantenían en guardia. A medida que los días avanzaban, Javier comenzó a notar algo más. Luna, aunque estaba mucho más tranquila y saludable, había comenzado a mostrar comportamientos extraños. En momentos que se encontraba sola con los cachorros, parecía volverse más agitada. Su respiración se aceleraba, y sus ojos brillaban con una luz de alerta que nunca desaparecía. A veces, cuando Javier entraba en la habitación, se encontraba con ella observando la puerta, inmóvil, como si esperara a algo o a alguien. Esta inquietud era aún más pronunciada durante la noche. Javier no podía evitar preguntarse si Luna sentía una amenaza inminente, algo que él no podía percibir. Tal vez recordaba el dolor de haber sido abandonada. ¿O acaso había algo más profundo que no lograba comprender? Esa noche, después de haber colocado a Luna y a sus cachorros en el salón para descansar, Javier se sentó en la cocina, mirando el reloj. Algo en su interior le decía que había algo más que debía saber. Mientras pensaba,
escuchó un leve ruido proveniente del exterior. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para alertarlo. Se levantó rápidamente y caminó hacia la ventana, abriendo la cortina con cautela. Lo primero que vio fue una sombra que se movía en la oscuridad del jardín, cerca de la cerca trasera de su propiedad. Javier entrecerró los ojos, intentando distinguir qué o quién podría estar allí. No veía nada más que la sombra en movimiento, pero su instinto lo empujó a actuar. Con el corazón latiendo más rápido, Javier salió al jardín, sintiendo como el aire nocturno golpeaba su rostro. La luz tenue de la farola más cercana apenas iluminaba el terreno. Avanzó unos pasos, y fue entonces cuando vio lo que había causado el ruido, una figura encapuchada que se deslizaba por el borde de la propiedad, alejándose rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad. Javier se quedó allí, paralizado por un instante, con el cerebro intentando procesar lo que acababa de ver. No sabía quién era esa persona ni qué quería, pero algo le decía que no era una coincidencia. Volvió rápidamente a la casa, sus pensamientos enmarañados. Luna, que se encontraba en el salón, lo observaba desde el umbral de la habitación. Sus ojos, antes serenos, ahora brillaban con una intensidad que Javier no había visto antes. Ella sabía algo que él no comprendía del todo. Al acercarse, ella comenzó a gruñir suavemente, alertando a Javier de una amenaza inminente. Aunque el sonido era bajo, se percibía en su tono una advertencia, como si supiera que algo peligroso se estaba acercando. Javier respiró hondo y, por un momento, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Decidió que era hora de hacer algo. Ya no podía ignorar la creciente sensación de que Luna y los cachorros estaban en peligro. Durante los días siguientes, Javier empezó a tomar precauciones. Instaló luces de seguridad en su jardín, cerró todas las ventanas con mayor firmeza y mantuvo la puerta siempre bien cerrada durante la noche. Aún así, la sensación de amenaza no desaparecía. Luna, aunque había comenzado a recuperar parte de su confianza, seguía mostrando signos de agitación. Se mantenía alerta incluso cuando todo parecía tranquilo. Una tarde, mientras Javier limpiaba el jardín, vio algo que le heló la sangre. En el borde de la cerca, cerca del mismo lugar donde había visto a la figura encapuchada, encontró una cuerda. Era la misma que había utilizado para atar las patas de Luna cuando la había encontrado abandonada. La cuerda estaba cortada de manera abrupta, pero algo en su interior le dijo que esa cuerda no había estado allí por casualidad. Al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que la marca en la cuerda no era común. Era como una señal, un mensaje. Javier, sintiendo el nudo en su estómago, comprendió que Luna no había sido abandonada por un accidente, como había supuesto inicialmente. Su pasado estaba vinculado a algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. En ese instante, el miedo se apoderó de él. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. No solo había rescatado a Luna de un destino cruel, sino que ahora se encontraba atrapado en una red mucho más peligrosa. Las sombras de su pasado, las de Luna, se estaban acercando nuevamente. Algo, o alguien, estaba detrás de ella, y Javier se dio cuenta de que no podía enfrentarlo solo. Decidido a proteger a Luna y a los cachorros, Javier hizo un juramento silencioso. No dejaría que la oscuridad los alcanzara. Aunque aún no comprendiera todo lo que estaba sucediendo, sabía que no podía abandonar a Luna en su momento de necesidad. La vida de ambos, unidas por el destino, debía ser protegida a toda costa. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién estaba detrás de todo esto, y qué más estaban dispuestos a hacer para destruir lo que había comenzado a construir? Esa noche, Javier no pudo dormir. Mientras escuchaba el viento azotando las ventanas, la imagen de Luna y sus cachorros durmiendo tranquilos en el salón lo mantuvo alerta. Sabía que había mucho más por venir, y lo peor estaba aún por descubrir. La noche había caído de nuevo sobre la pequeña casa de Javier, pero esta vez, algo en el aire era diferente. La calma aparente de los días anteriores se había desvanecido, sustituida por una tensión palpable. Luna estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro, emitiendo pequeños gruñidos en su garganta, como si percibiera algo que Javier aún no lograba ver. Los cachorros, que antes dormían tranquilamente en su rincón,
ahora se agazapaban cerca de su madre, sintiendo también esa vibración inusual en el ambiente. Javier, con los nervios a flor de piel, caminaba de un lado a otro por la casa. Había intentado descansar durante la tarde, pero algo lo mantenía despierto. Recordaba la cuerda que había encontrado en el jardín, la que estaba atada y cortada, con una marca distintiva. ¿Era una coincidencia? Algo en su interior le decía que no lo era. Los pensamientos lo atormentaban. ¿Quién había estado en su propiedad? ¿Quién quería a Luna de nuevo? Cada respuesta lo llevaba a una sola conclusión: algo más grande, más oscuro, estaba ocurriendo. Decidió que no podía esperar más. Ya no podía ignorar los indicios, las señales que Luna le había estado enviando, ni las sombras que se cernían sobre él. Había tomado la decisión, aunque aún no sabía con certeza qué enfrentaría. Preparó una mochila con lo más básico: una linterna, su teléfono móvil, un cuchillo pequeño para protección y una botella de agua. No sabía lo que podría encontrar, pero no podía seguir escondiéndose de la verdad. Luna había sido víctima de algo mucho más grande que un simple abandono. Lo había entendido cuando vio esa marca en la cuerda, y esa comprensión lo obligaba a actuar. Salió al jardín trasero con cautela, observando cada rincón, cada sombra que se movía bajo la luz de la luna. Los árboles se mecían suavemente con el viento, creando figuras fantasmales sobre el suelo. Luna, desde la ventana, lo observaba con su mirada fija y alerta, y por un momento, Javier sintió que ella sabía algo que él no sabía. Era como si ella viera más allá de la oscuridad, más allá de la amenaza que se cernía sobre ellos. Al llegar al borde de la cerca trasera, Javier miró alrededor. La luz de la farola en la calle le proporcionaba apenas un halo de claridad, pero el resto estaba sumido en la penumbra. Fue entonces cuando escuchó el sonido de algo moviéndose, un crujido sutil que venía de detrás de la cerca. Javier se detuvo, su respiración se hizo más pesada, y su cuerpo se tensó. El miedo se apoderó de él, pero también la determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás. Avanzó con cuidado, cada paso medido, consciente de cada ruido, cada susurro de la noche. De repente, lo vio. Una figura, casi imperceptible, se deslizaba a lo largo de la cerca. El corazón de Javier latió con fuerza en su pecho. No podía ver el rostro de la persona, pero la figura era clara, la misma que había visto hace unos días, envuelta en sombras, moviéndose con sigilo. Javier respiró hondo y, con un impulso repentino, decidió actuar. Se lanzó hacia la figura, gritando, esperando sorprenderla. Pero la persona, que había estado esperando, reaccionó rápido y corrió hacia el bosque cercano, desvaneciéndose en la oscuridad antes de que Javier pudiera alcanzarla. Javier se quedó allí, temblando, con el rostro mojado de sudor. No podía creer lo que acababa de suceder. Había tenido la oportunidad de enfrentarse a la amenaza, de entender quién estaba detrás de todo, pero la figura había escapado. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no tenía dudas. Algo oscuro estaba persiguiendo a Luna, y él estaba dispuesto a descubrir qué era. Esa noche, el insomnio lo abrazó. Javier no podía dejar de pensar en la figura que había visto y en la sensación de impotencia que lo había invadido. Sabía que Luna, de alguna manera, estaba involucrada en todo esto. ¿Por qué la habían abandonado? ¿Por qué la querían de vuelta? Cada vez más, la presencia de los cachorros, ahora creciendo, se sentía como una especie de protección silenciosa. Pero Javier no podía ignorar el peligro que acechaba, y lo peor de todo era que sentía que el tiempo se le agotaba. Luna había sobrevivido a su abandono, pero ¿sería capaz de enfrentarse a lo que venía? ¿Y él, sería capaz de protegerla? Al amanecer, Javier decidió investigar más a fondo. Recordaba vagamente una conversación que había tenido con el veterinario sobre ciertos grupos oscuros que operaban en la ciudad, involucrados en el tráfico ilegal de animales. Al principio, había sido solo una charla sin importancia, algo que se había dicho en el contexto de un perro perdido o una historia triste sobre maltrato. Pero ahora, al conectar los puntos, algo en su interior le dijo que Luna podía estar involucrada en algo más grande, algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Javier pasó la mañana buscando información, pero la mayor parte de lo que encontró solo lo dejaba con más preguntas que respuestas.
De hecho, no encontró nada concreto sobre el grupo que sospechaba que estaba detrás del sufrimiento de Luna. Sin embargo, hubo algo en una conversación en línea, un pequeño fragmento de texto que llamó su atención. Hablaba de una red clandestina que operaba en las sombras, especializada en la captura de animales valiosos para la experimentación o venta ilegal. Al leer esto, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo apuntaba a que Luna había sido parte de esa red, que había sido utilizada de alguna forma, y que su abandono había sido parte de una operación fallida. Decidió que no podía esperar más. Su próxima acción debía ser clara. Tenía que enfrentarse a la fuente de esa oscuridad, descubrir quién estaba detrás de todo esto, y salvar a Luna de una vez por todas. Esa misma noche, mientras Javier se preparaba para salir nuevamente, Luna comenzó a comportarse de una manera aún más extraña. Estaba inquieta, moviéndose constantemente por la casa, mirando hacia las ventanas, como si esperara a algo o a alguien. Sus ojos brillaban con una intensidad que Javier nunca había visto antes. Parecía comprender, de alguna manera, que algo se avecinaba. Y, por primera vez, Javier vio en su mirada un rastro de miedo real, algo que iba más allá de la desconfianza que había mostrado durante los primeros días. Luna, ahora completamente alerta, se acercó a Javier y, con un susurro suave pero firme, le dio a entender que debía actuar rápido. Esa noche, no hubo más palabras. Javier no podía permitir que el miedo lo detuviera. Decidió enfrentar lo que fuera necesario, no solo por Luna, sino por él mismo. Algo en su interior, en ese vínculo profundo con la perra, lo había cambiado. Ya no era el hombre solitario y apático que había llegado a rescatar a una perra herida. Ahora, se veía a sí mismo como alguien dispuesto a luchar por algo mucho más grande que su propia vida. Salió al exterior, la linterna en mano, y se dirigió hacia el bosque cercano, donde sospechaba que la red de tráfico podría estar operando. La oscuridad parecía engullirlo mientras avanzaba, y el eco de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Sabía que no estaba solo, pero estaba decidido a no retroceder. Luna había sobrevivido a su sufrimiento, pero él ahora debía asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentarse a algo tan terrible. No sabía lo que encontraría, pero lo único que tenía claro era que no podía rendirse. La oscuridad de la noche parecía envolverlo todo, como si el bosque mismo estuviera respirando con una presencia inquietante. Javier avanzaba entre los árboles, su linterna iluminando brevemente el suelo cubierto de hojas secas. El aire estaba denso, impregnado de humedad, y su respiración se mezclaba con el sonido de las ramas crujir bajo sus pasos. No había vuelta atrás, sabía que este era el momento en el que las piezas del rompecabezas finalmente encajarían, aunque el miedo lo envolvía como un manto frío. Luna estaba en peligro, y él no podía permitir que lo que había comenzado como un rescate se convirtiera en una pesadilla aún mayor. El sonido de su respiración acelerada se mezclaba con el crujir de las ramas. Cada paso parecía resonar en su mente, como si el bosque estuviera vigilándolo. La sensación de ser observado lo perseguía, y aunque el frío le recorría la piel, Javier continuó caminando. Sabía que algo acechaba en las sombras, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién había decidido tomar a Luna, y por qué su vida, y la de sus cachorros, estaba siendo puesta en riesgo una vez más? Las palabras del veterinario volvieron a su mente: hay redes clandestinas que operan en la ciudad, grupos que se benefician del sufrimiento de los animales. Esa frase resonaba con más fuerza ahora, mientras caminaba por el sendero que se adentraba en el bosque. Luna, con su mirada profunda, había sido la pieza que había desenterrado toda esta red oculta. Pero había algo más que Javier no lograba entender. Si esa red estaba detrás de ella, ¿por qué la habían dejado? ¿Por qué la habían abandonado después de todo lo que había sufrido? Era una pregunta que lo carcomía, pero que parecía no tener respuesta. Al fin llegó a un claro en el bosque. La linterna de Javier iluminó el espacio abierto, revelando una pequeña cabaña, casi oculta entre la maleza. El corazón de Javier se detuvo por un momento. El lugar era todo lo que había temido encontrar, aislado, apartado, como si fuera el refugio de alguien que no quería ser encontrado. En ese instante, comprendió que había llegado al lugar que había estado buscando,
pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que no estaba preparado para lo que podría suceder a continuación. Los recuerdos de las figuras encapuchadas, de las sombras que se deslizaban por su propiedad, regresaron a su mente con fuerza. Esa gente, ese grupo que había estado detrás de Luna, probablemente estaba aquí. Y ahora, él estaba frente a su guarida, sin saber qué le esperaba. Javier respiró profundamente, intentando calmar la ansiedad que le subía por el pecho. No podía dar marcha atrás. Si quería salvar a Luna y a los cachorros, tenía que seguir adelante. Con el cuerpo tenso, Javier se acercó lentamente a la cabaña, buscando cualquier señal de movimiento. No había luces, no se escuchaba ningún sonido. Estaba en silencio absoluto, como si el lugar estuviera deshabitado. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía confiarse. Se asomó con cautela a la ventana de la cabaña, intentando ver en su interior. La oscuridad lo impedía, pero pudo distinguir algunos objetos en el suelo, como si el lugar estuviera siendo usado de manera reciente. Entonces, vio algo que lo hizo detenerse por un momento, un saco de yute, aparentemente vacío, tirado cerca de la puerta. Su instinto le decía que no debía acercarse más, pero la curiosidad y el temor lo impulsaron a seguir. Decidió que lo mejor era entrar sin hacer ruido. Con movimientos suaves y calculados, Javier se acercó a la puerta, que parecía no estar completamente cerrada. Con un poco de fuerza, logró abrirla, y el crujido de la madera resonó en la quietud de la noche. A su alrededor, el aire estaba denso, y la sensación de peligro se intensificaba con cada segundo que pasaba en ese lugar. Con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra, Javier dio un paso dentro. El polvo se levantó a su alrededor, y el silencio era abrumador. No podía ver nada con claridad, pero la oscuridad parecía esconder más de lo que él imaginaba. Avanzó unos pasos, y en ese momento, la linterna iluminó lo que parecía un montón de cajas apiladas en una esquina. Al acercarse, notó que estaban etiquetadas con símbolos extraños, que no podía comprender de inmediato. Sin embargo, su intuición lo empujó a investigarlas. Abrió una de las cajas con cautela, y dentro encontró lo que temía, jaulas pequeñas, vacías, pero aún impregnadas con restos de pelos y suciedad. No había duda de que este lugar había sido utilizado para algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Un escalofrío recorrió su espalda. Todo en esa cabaña le decía que estaba ante un lugar de transacciones ilegales, donde animales como Luna eran comprados y vendidos. Y la pregunta que había estado rondando su mente por días ahora se respondía de manera aterradora. Luna había sido parte de un comercio cruel, algo mucho más grande que un simple abandono. Ella no era solo una víctima, sino una pieza en un juego macabro. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Javier se giró rápidamente, levantando la linterna y el cuchillo, su corazón latiendo con fuerza. Una figura apareció en el umbral de la puerta, envuelta en una capa oscura. Javier apretó los dientes y dio un paso hacia adelante, preparado para lo que fuera. La figura, al ver su reacción, levantó las manos, como si intentara calmarlo. ¿Quién eres?, gritó Javier, su voz llena de tensión. La figura no respondió de inmediato, pero después de unos segundos, la capucha de la capa se levantó, revelando un rostro que Javier reconoció al instante. Era un hombre que había visto en el veterinario, un individuo aparentemente común, pero ahora su rostro parecía mucho más sombrío, como si llevara años ocultando algo muy oscuro. El hombre levantó las manos y habló con voz baja pero firme. Lo que estás buscando no es algo con lo que quieras meterte, amigo. No tienes idea de lo que esto implica. Javier sintió una mezcla de miedo y furia. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero también entendió que la verdad no era algo fácil de enfrentar. El hombre lo miró fijamente, como si esperara una reacción. Javier, sin embargo, no bajó el cuchillón ni la linterna. Voy a sacar a Luna de aquí, dijo con voz temblorosa pero decidida. No te atrevas a detenerme. El hombre suspiró y dio un paso hacia atrás, como si estuviera evaluando la situación. No te va a ser fácil, dijo finalmente. Crees que puedes salvarla, pero ya es demasiado tarde. Este lugar ya está marcado. La última frase del hombre resonó en la mente de Javier, como un eco que no lograba comprender completamente.
Sin embargo, en ese momento, algo cambió en su interior. Sabía que no podía simplemente abandonar. No podría perdonarse a sí mismo si lo hiciera. Luna había sido marcada, pero no permitiría que su destino se sellara de esa manera. Con determinación renovada, Javier se adelantó y, en un movimiento rápido, empujó al hombre hacia atrás, abriéndose paso entre las cajas. La figura cayó al suelo, pero antes de que Javier pudiera dar un paso más, escuchó el sonido de pasos aproximándose desde afuera. Varias sombras se movían en la entrada. Javier se giró hacia la puerta, y su corazón se aceleró al ver que estaba rodeado. Lo que había comenzado como una misión de rescate ahora se convertía en una batalla desesperada por salvar a Luna, por salvar su vida y la de los cachorros. En ese momento, Javier comprendió algo con claridad. Estaba en el centro de una red mucho más peligrosa de lo que había imaginado, y su única esperanza era resistir, luchar por Luna hasta el final. El silencio que precedió a la tormenta fue abrumador. Javier, con el cuchillo en mano y el corazón latiendo con fuerza, observaba las sombras que se acercaban lentamente hacia él desde la puerta de la cabaña. Su mente corría a toda velocidad, buscando una forma de escapar, una forma de proteger a Luna y a sus cachorros, pero cada pensamiento parecía disolverse tan rápido como surgía. Sabía que estaba rodeado, pero también sabía que no podía retroceder. Había llegado hasta allí para salvar a Luna, y no dejaría que esa red de maldad se saliera con la suya. Las figuras que se acercaban se movían lentamente, casi con una sincronía inquietante. Eran 3, todos con el rostro cubierto por capuchas y ropas oscuras, como si formaran una especie de unidad bien entrenada. Javier dio un paso atrás, preparando el cuchillo, aunque su mano temblaba ligeramente. La linterna que sostenía iluminaba apenas sus rostros, pero la luz alcanzaba lo suficiente como para ver la determinación en sus ojos, una determinación que solo podía significar una cosa: no iban a permitir que él se llevara a Luna. Lo sabíamos desde el principio, dijo una de las sombras, su voz grave y calmada. Pensaste que podrías enfrentarte a nosotros, pero no tienes idea de lo que estás haciendo. Javier no respondió. Su mente estaba demasiado centrada en una sola cosa: Luna. No podía dejarla en manos de esas personas. No podía permitir que su sufrimiento continuara. Sin embargo, sabía que enfrentarse a ellos directamente sería un riesgo. La fuerza que esos hombres aparentaban tener superaba la suya. Y no solo eso, la tensión en el aire le decía que había más en juego de lo que podía comprender. La figura que había estado observando a Javier antes, el hombre que había revelado su rostro, se acercó un paso más y lo miró fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. Tú no entiendes, ¿verdad? Ella ya no es tu problema. Está marcada, ya no pertenece a ti. Las palabras del hombre retumbaron en su mente, como un eco lejano. ¿Qué quería decir con «está marcada»? ¿Qué tipo de poder tenían sobre ella? El miedo lo invadió, pero la ira lo impulsó a mantenerse firme. No dejaría que su miedo lo dominara. No me importa lo que ustedes digan, gritó Javier, con la voz quebrada pero decidida. Voy a sacarla de aquí. Con un rápido movimiento, intentó avanzar hacia ellos, pero la figura que estaba más cerca de la puerta se adelantó, levantando una mano de forma autoritaria. No hagas nada estúpido. Sabemos quién eres, y sabemos lo que te importa. Pero si sigues por este camino, será demasiado tarde. La amenaza en sus palabras era clara, pero Javier no podía detenerse. La visión de Luna, de sus cachorros, lo llenaba de un fuego interno que no podía apagar. No le importaba lo que dijeran. No le importaba lo que lo esperaba al final de esa cabaña. Solo importaba salvar a Luna. Sin pensarlo más, saltó hacia el lado izquierdo de la cabaña, tratando de esquivar el bloqueo de los hombres. Uno de ellos lo siguió rápidamente, pero Javier fue más rápido. Corrió hacia el rincón de la cabaña donde había visto las jaulas, donde las pequeñas almas inocentes habían estado atrapadas. El pensamiento de que algo tan terrible había ocurrido allí le dio fuerzas para seguir. Mientras corría, la luz de su linterna iluminó una segunda entrada a la cabaña, algo que no había visto antes. No dudó. Se lanzó hacia ella. Al abrir la puerta, se encontró con un largo corredor oscuro, y al final de este,
una pequeña habitación con luz tenue. Los ladridos suaves de los cachorros le llegaron a los oídos, y su corazón se aceleró al escucharlos. Estaba cerca. Sabía que Luna estaba allí, y que debía apresurarse. Al llegar a la habitación, encontró a Luna, acostada en un rincón, con los ojos alerta pero cansados. A su lado, los cachorros dormitaban tranquilamente, ajenos al peligro que los acechaba. Javier se arrodilló a su lado, y Luna lo miró, como si reconociera que él había llegado para salvarla. Con las manos temblorosas, Javier la acarició suavemente en la cabeza. «Luna, es hora de salir de aquí», susurró, tratando de calmarla. «Voy a sacarte de este lugar. No voy a dejar que te hagan más daño». Luna levantó la cabeza, como si comprendiera las palabras de Javier. A pesar de su agotamiento, su mirada estaba llena de confianza, algo que Javier nunca había visto en ella. Era un reflejo de todo lo que había pasado, de su lucha por sobrevivir. Los cachorros comenzaron a moverse, sintiendo la presencia de su madre, pero no despertaron por completo. Javier intentó levantarse para llevar a Luna hacia la salida, pero en ese momento, escuchó los pasos acercándose rápidamente. Los hombres de la cabaña ya estaban allí. El tiempo se había agotado. No tenía más opciones. «Vamos», gritó Javier, tomando a Luna en sus brazos. «Despierten, tenemos que irnos». Pero cuando intentó mover a Luna, una de las figuras apareció en la puerta. La luz de la linterna iluminó su rostro, revelando una expresión fría, casi indiferente. «No puedes salvarla», dijo el hombre, con una calma aterradora. «Ya está demasiado lejos. Estás demasiado tarde». Javier sintió un nudo en el estómago, pero no podía detenerse. Sabía que si no salían de ahí en ese mismo momento, no habría otra oportunidad. «Eso no es cierto», respondió, sin perder la esperanza. «Voy a luchar por ella, por sus cachorros. No voy a dejar que la destruyan». Con un esfuerzo sobrehumano, Javier levantó a Luna y a los cachorros, luchando contra el dolor y la fatiga, y comenzó a avanzar hacia la salida. Sin embargo, el hombre bloqueó su camino, extendiendo una mano de forma autoritaria. «¿Sabes lo que te estamos diciendo?», insistió. «No tienes idea de lo que implicaría llevarla. Ella es nuestra propiedad. Y ahora, tu vida también está comprometida». Javier lo miró desafiante, sin apartar la vista de la puerta. «No me importa lo que digan. Ella no es su propiedad. Y no voy a dejar que su destino sea el de otros». En un arrebato de furia, Javier empujó al hombre hacia atrás con todas sus fuerzas, aprovechando un momento de distracción. El hombre tropezó y cayó al suelo. Javier no dudó ni un segundo más. Corrió hacia la salida, con Luna y sus cachorros en sus brazos, el miedo, el coraje y el amor impulsándolo hacia la libertad. La puerta se cerró detrás de él con un fuerte golpe. El aire fresco de la noche lo envolvió, y por un momento, pensó que había conseguido escapar. Pero al mirar a su alrededor, vio que el bosque ya no era el refugio que había sido antes. Las sombras se alargaban, y las figuras de los hombres aparecían en la distancia, siguiéndolo. No tenía tiempo para mirar atrás. Corrió con todo lo que le quedaba, con el sonido de los pasos tras él resonando en su mente. Pero la imagen de Luna y sus cachorros, el amor y la confianza que había despertado en él, lo mantenía firme. No importaba lo que viniera después. De alguna forma, había cruzado una línea irreversible. Y estaba dispuesto a protegerlos hasta el final. El sonido de los pasos acelerados de Javier se confundía con el susurro del viento entre los árboles. La luz de la linterna, que todavía sostenía con firmeza, iluminaba el sendero a duras penas, proyectando sombras largas y alargadas que parecían perseguirlo. El peso de Luna y sus cachorros, acurrucados en sus brazos, le quemaba los músculos, pero no se detendría. No podía. Sabía que si lo hacía, no solo perdería su libertad, sino también la esperanza de salvar a esos pequeños seres indefensos. El miedo, antes contenido, ahora lo rodeaba, como si las sombras del bosque intentaran cerrarse sobre él. Cada crujido de las ramas a su alrededor lo hacía saltar, y cada susurro del viento lo llenaba de ansiedad. No sabía cuántos hombres lo seguían, pero podía sentirlo cerca,
tan cerca que la tensión en el aire lo hacía casi palpable. La cabaña en el bosque ya quedaba atrás, pero el peligro no, y el peso de la responsabilidad era ahora más grande que nunca. Los cachorros, aún en sus brazos, comenzaban a despertar, agitando sus pequeñas patas y emitiendo débiles quejidos. Luna, que en un principio había estado quieta, comenzó a moverse inquieta, como si percibiera el peligro aún en el aire frío de la noche. Javier los apretó contra su pecho, sintiendo su calor, su vida, que aún no se apagaba a pesar del sufrimiento. Sabía que debía mantenerlos a salvo, pero, ¿cómo? En esa selva oscura, todo parecía un laberinto sin salida. Cada árbol, cada arbusto, se sentía como un obstáculo más en su huida. Y ellos lo sabían. Los hombres, aquellos seres oscuros, estaban a sus espaldas, cazándolo. De repente, un sonido lo hizo detenerse. Un susurro, algo más cerca, algo más cercano que antes. Javier giró la cabeza bruscamente, levantando la linterna para ver si alcanzaba a distinguir algo. Un par de ojos brillaron en la oscuridad. Pero no era una sombra humana, sino el reflejo de un animal. El miedo lo invadió un instante, pero luego recordó que el bosque estaba lleno de vida. Sabía que no podía fiarse de su propia mente ahora. El agotamiento lo había empezado a hacer ver cosas donde no las había, y eso lo inquietaba aún más. Continuó su camino, más rápido, pero con la sensación de que algo lo acechaba desde más allá de los árboles. Su mente, desbordada por la tensión, trataba de hallar una solución. Ya no podía correr por siempre, y sabía que si no encontraba un refugio o una salida pronto, se vería acorralado. El miedo a perder a Luna y a sus cachorros lo invadía con cada paso, pero la rabia también crecía en su pecho. No podría dejar que esos hombres les hicieran daño. Nunca. La distancia parecía alargarse a medida que avanzaba. Cada vez sentía que las fuerzas se le agotaban más rápido. Su respiración se hacía pesada, y la pierna que había torcido al saltar en la cabaña le dolía con cada paso. Pero no se detendría. Miraba a los cachorros que se agitaban en sus brazos, buscando un consuelo, y esa imagen lo mantenía en pie. Los ojos de Luna también le decían lo mismo. Ella confiaba en él, de la misma manera que él confiaba en ella. Finalmente, vio una luz a lo lejos. El resplandor, a través de los árboles, parecía de un cálido color amarillo, distinto a la frialdad de la noche. Javier aceleró el paso. Sabía que eso significaba que no estaba tan lejos de la carretera principal, de la salida del bosque. Tal vez había una oportunidad. Si lograba llegar a un lugar más abierto, quizás podría detenerse y pensar. Tal vez podría llamar a alguien, alertar a las autoridades. Pero entonces, un ruido sordo lo detuvo. Algo pesado pisaba las hojas secas del bosque, avanzando rápidamente hacia él. Javier se giró bruscamente, pero no vio nada. Su respiración se detuvo. Estaba seguro de que había escuchado el crujido de los pasos. El sudor le resbalaba por la frente mientras se quedaba quieto, intentando escuchar. Luna, a su lado, estaba igual de tensa, su cuerpo rígido como una tabla. Los cachorros se habían quedado en silencio, como si también sintieran la amenaza. Un sonido más fuerte lo alertó. Los hombres ya no estaban a distancia, se habían acercado. Javier sintió el miedo recorrerle la columna vertebral. No puedo, pensó. No podía seguir corriendo. No podía seguir huyendo. Era inútil. Entonces, con un aliento profundo, se detuvo. Su mirada fija en el bosque oscuro, tratando de decidir cuál sería su próximo movimiento. Era ahora o nunca. Tomó una decisión. Si los hombres lo alcanzaban, tendría que enfrentarlos, pero no sin antes asegurarse de que Luna y los cachorros estuvieran lo más a salvo posible. Luna, gritó. Ella se acercó a él de inmediato, como si supiera que era hora de tomar acción. Los cachorros, al escuchar la voz de su madre, comenzaron a moverse, todavía torpes, pero vivos, llenos de energía juvenil. Con rapidez, Javier corrió hacia un pequeño claro del bosque, donde las sombras se diluían bajo la luz de la luna. Un suspiro de alivio pasó por su pecho cuando la vista de la carretera se hizo más cercana. Pero el alivio duró poco. Cuando levantó la vista,
vio a lo lejos las siluetas de los hombres, que ya lo habían alcanzado. Venían hacia él, implacables. Y no solo eran 3 como pensaba. Eran al menos 5, todos con las capuchas levantadas, avanzando con paso firme y decidido. Javier sintió una oleada de desesperación, pero también algo más, determinación. No permitiría que esos hombres le arrebataran la vida de Luna ni la de sus cachorros. Sabía que estaba frente a un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de salvar a los perros, sino de enfrentarse a algo mucho más grande, de luchar por la justicia, aunque solo fuera una última vez. De repente, Luna dio un paso adelante, se separó de su lado y comenzó a ladrar con fuerza. Era un ladrido desesperado, lleno de una energía que Javier no había escuchado nunca antes. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la valentía de la perra. Al principio pensó que Luna podría estar desesperada, pero luego se dio cuenta de que ella también estaba lista para luchar. «Vete, Luna», gritó, pero ella no lo escuchó. Su instinto, su amor y su protección hacia sus cachorros la habían transformado en algo más que una simple mascota. Luna era ahora un símbolo de lucha, un símbolo de la resistencia contra la oscuridad que los había acechado desde el principio. Los hombres comenzaron a acercarse, pero Javier, con la furia creciendo dentro de él, se interpuso entre ellos y Luna. «No la toquen», dijo con voz baja y feroz, mientras levantaba el cuchillo con fuerza. Estaba dispuesto a todo. El líder de los hombres dio un paso adelante, mirando a Javier con desdén. «¿Realmente crees que puedes detenernos?», dijo, su voz cargada de burla. Pero Javier no flaqueó. A pesar del miedo, a pesar de la desesperación, él sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su vida ya no importaba. Lo único que importaba era salvar a Luna, a los cachorros, y detener a esos monstruos. Entonces, algo cambió. No fue un sonido ni un movimiento. Fue solo una sensación. Una sensación de que algo se estaba acercando a la batalla. De repente, el aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma lo desbordara. Javier levantó la vista y vio algo que lo hizo temblar. Una figura se movía entre los árboles. Una figura que él había visto antes. La sombra era grande, imponente, y su presencia lo envolvía como una ola. De repente, entendió que el verdadero peligro no solo eran esos hombres. Algo mucho más grande y oscuro se había desatado. Javier observó, paralizado, cómo la figura se deslizaba entre los árboles con una gracia aterradora. Su silueta era imponente, alta, casi espectral, como si fuera parte de la misma oscuridad que envolvía el bosque. Al principio pensó que era un error, una ilusión provocada por la fatiga y el miedo. Pero la figura se acercó más, y no había duda, estaba ahí. La presencia era inconfundible. La luna, alta en el cielo, iluminó parcialmente el rostro de la figura. Javier sintió un estremecimiento recorriendo su columna vertebral cuando vio que los ojos de aquella sombra brillaban con una intensidad sobrenatural. No era humana. La figura era más grande, más fuerte, y su mirada parecía capaz de atravesarlo todo. Lo que más lo desconcertó, sin embargo, fue la conexión que sintió instantáneamente. Como si todo en su ser, toda su existencia, se conectara con ella en ese mismo instante. Una comprensión silenciosa. Luna, por su parte, dio un paso atrás, mirando a la figura con una mezcla de respeto y cautela. Los cachorros, aún acurrucados en los brazos de Javier, no emitieron sonido alguno. El miedo era palpable en el aire, pero también algo mucho más profundo, un lazo antiguo, una sensación que iba más allá del peligro inmediato. Los hombres que lo seguían no parecían reconocer la figura, pero el líder, que hasta ese momento había mantenido una actitud desafiante, dio un paso atrás, como si sintiera lo mismo que Javier. La tensión en el ambiente creció, y Javier pudo ver el miedo reflejado en los ojos de los hombres, algo que no había visto antes. No era solo una reacción a la presencia de la figura, era una señal de que algo mucho mayor que ellos estaba por ocurrir. ¿Quién eres?», Javier logró preguntar, su voz temblorosa, aún sin comprender lo que veía. La figura no respondió de inmediato. Se quedó allí, observándolos, como si evaluara la situación. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si el propio bosque la reconociera.
Javier, aún con el cuchillo en la mano, sintió que su fuerza se desvanecía poco a poco. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Estaba atrapado entre la amenaza de los hombres y esta presencia misteriosa que lo sobrecogía. Finalmente, la figura dio un paso adelante. El suelo crujió bajo su peso, y el aire se volvió más denso. «No temas», dijo una voz grave, profunda, que resonó en la mente de Javier más que en sus oídos. No era solo una voz, sino una sensación, una vibración que atravesó todo su ser. La voz le parecía familiar, pero no sabía de dónde. Los hombres retrocedieron aún más, temblando, como si la simple cercanía de esa figura los estuviera destruyendo por dentro. El líder, el hombre que había hablado antes con Javier, estaba visiblemente desconcertado. «No, no puede ser», murmuró, y su voz se quebró de una manera que hizo que Javier se sintiera aún más confuso. ¿Quién era esa figura? ¿Qué poder tenía sobre ellos? ¿Y por qué parecía tan importante para la situación de Luna? «¿Quién eres?», repitió Javier, más firme esta vez, aunque sabía que no estaba en posición de exigir nada. Sus palabras salieron con un peso tremendo, como si algo dentro de él ya supiera la respuesta. La figura levantó la cabeza, y sus ojos brillaron aún más intensamente. «Soy lo que nunca esperaste. Soy lo que ustedes olvidaron», dijo lentamente, como si cada palabra tuviera un significado profundo, imbuido de siglos de conocimiento. «Y hoy, he venido para reclamar lo que es mío». Javier sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a tambalear. La sensación de estar atrapado entre dos mundos lo invadió, como si la realidad se estuviera deshaciendo lentamente a su alrededor. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era lo que había olvidado? Y lo más importante, ¿qué quería con Luna y sus cachorros? La figura se acercó aún más, y Javier sintió que el aire alrededor se cargaba con una energía inhumana. La figura parecía moverse con una velocidad casi etérea, como si no caminara sobre el suelo, sino flotara sobre él. Cada paso que daba hacia Javier lo llenaba de una sensación indescriptible, una mezcla de miedo, fascinación y, extrañamente, una especie de conexión ancestral. En su mente, comenzaron a surgir imágenes, un perro en el pasado, una figura majestuosa, un sacrificio antiguo. Pero todo estaba difuso, como si las piezas del rompecabezas de la historia estuvieran a punto de encajar, pero aún no lo hicieran. Los hombres seguían retrocediendo, aterrados, sin saber qué hacer. De repente, uno de ellos, el más joven, intentó dar un paso hacia adelante, como si quisiera desafiar a la figura. Pero antes de que pudiera moverse, la figura levantó una mano. No hubo ningún sonido, ningún gesto visible, pero el joven cayó al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Su cuerpo tembló, y los otros hombres se quedaron inmóviles, mirando con horror lo que acababa de ocurrir. «Retírate», dijo la figura, dirigiéndose a los hombres con una voz que vibró en el aire. «Este lugar ya no les pertenece». Los hombres no dudaron. Dieron un paso atrás, y luego otro, hasta que se dieron la vuelta y comenzaron a correr hacia el bosque, sin mirar atrás. Javier observó, atónito, cómo huían, como si su única intención fuera escapar del poder que esa figura emanaba. En cuestión de segundos, desaparecieron entre los árboles, dejando solo un silencio inquietante. Javier permaneció allí, mirando a la figura, que ahora se encontraba frente a él. La presencia de la figura era imponente, pero no le causaba miedo de la misma manera que los hombres lo habían hecho. Había algo en ella, en su fuerza, en su mirada, que lo conectaba de una forma inexplicable. Luna se acercó lentamente, y con un gesto que casi parecía respetuoso, se sentó junto a él, mirando a la figura con una tranquilidad que sorprendió a Javier. «¿Qué eres?», preguntó Javier finalmente, su voz ahora baja, casi reverente. La figura inclinó la cabeza levemente, como si considerara la pregunta antes de responder. «Soy el guardián de lo perdido, el protector de lo olvidado», respondió, su voz resonando en cada palabra. «Mi existencia está más allá de lo que los humanos pueden comprender. He sido testigo de su crueldad, de sus traiciones, y he velado por el equilibrio. Luna, y los suyos, son parte de un ciclo antiguo, uno que ustedes han roto». Javier frunció el ceño, tratando de comprender. «Luna. ¿Ciclo antiguo? ¿Qué significa todo esto?».
La figura asintió lentamente. Luna es más que un perro. Ella es el último vestigio de una conexión olvidada, un vínculo entre su especie y la mía. Ustedes, los humanos, tomaron lo que no debían. Abandonaron lo que los unía a la naturaleza. Y ahora, ese equilibrio debe ser restaurado. Javier sintió una ola de comprensión y confusión al mismo tiempo. Luna no era solo un perro. Era mucho más que eso. Ella era la clave, el último vestigio de algo perdido. Algo que había sido destruido por la humanidad, pero que aún podía ser salvado. ¿Qué debo hacer?, preguntó Javier, sintiendo la responsabilidad y la urgencia de la situación. La figura lo miró fijamente. Debes proteger a Luna y a sus cachorros. Ellos son los portadores del cambio, la nueva generación. Pero aún hay quienes querrán robarles ese futuro. Debes llevarlos a un lugar seguro, donde puedan vivir y cumplir su destino. Solo entonces se restaurará lo que se ha perdido. Javier asintió, con el corazón palpitando fuerte en su pecho. Lo haré, dijo con firmeza, sintiendo que finalmente entendía el propósito de todo lo que había vivido hasta ese momento. Luna, los cachorros, todo había sido una parte de algo mucho más grande, algo que había estado esperando, quizás desde siempre. La figura dio un paso atrás, su forma desvaneciéndose lentamente en la oscuridad del bosque. Recuerda, Javier, dijo antes de desaparecer por completo, el futuro está en tus manos. Y en ese momento, mientras la figura se desvanecía, Javier supo que su vida había cambiado para siempre. La oscuridad del bosque parecía menos densa ahora, y la amenaza de los hombres había quedado atrás. Lo que comenzaba como un rescate, ahora se había transformado en una misión mucho más profunda. Y no importaba lo que viniera, estaba decidido a cumplirla. El aire fresco de la noche envolvía a Javier como una manta pesada, pero la sensación de alivio que había sentido al ver desaparecer a los hombres y a la misteriosa figura se desvanecía rápidamente. Luna, aún a su lado, parecía estar en calma, pero Javier podía ver la inquietud en sus ojos. Algo aún no estaba bien. El viaje no había terminado, y la verdad de lo que acababa de descubrir lo perseguía como una sombra. Los cachorros, por suerte, seguían tranquilos, acurrucados en sus brazos, ajenos al caos que acababa de ocurrir. Javier no podía dejar de mirarlos, preguntándose si realmente estaban destinados a algo tan grande como le había dicho la figura. Sin embargo, esa conexión ancestral, esa sensación de que todo lo que había vivido hasta ahora era parte de algo mucho mayor, lo impulsaba a seguir adelante. Tenía que hacerlo. La figura había hablado de un lugar seguro. De una misión. Y ahora, más que nunca, Javier sabía que no podía volver atrás. Con un suspiro profundo, comenzó a caminar, la linterna en una mano, los cachorros en la otra. Luna caminaba a su lado, moviendo la cola de forma tranquila, como si también estuviera decidida a continuar. Cada paso que daban lo acercaba más a la carretera, a la civilización, a un mundo que parecía muy lejano a lo que había experimentado en el bosque. Pero, a pesar de la calma aparente, algo en el aire lo hacía sentir que aún no había alcanzado la seguridad que tanto deseaba. Algo más acechaba en la oscuridad. A medida que avanzaba, el ruido del bosque se hacía más intenso. Los árboles crujían suavemente con el viento, y las hojas secas crujían bajo sus pies. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud nocturna. Pero entonces, cuando Javier pasó junto a un grupo de árboles, algo cambió. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Una sensación de incomodidad lo invadió. Estaba siendo observado, pero no por los hombres. Algo mucho más antiguo, más profundo, lo estaba acechando. Luna, al igual que él, se detuvo y levantó la cabeza, olfateando el aire, como si hubiera percibido la misma presencia. Javier miró a su alrededor, su respiración se volvió más rápida. ¿Qué estaba pasando? No podía verlo, pero sentía que algo estaba muy cerca. Un sonido suave, casi imperceptible, vino de la dirección en la que caminaban. Como un susurro lejano, una respiración. Pero no era humana. Era algo más, algo que no podía describir. El miedo comenzó a infiltrarse en su pecho. De repente,
un crujido fuerte lo hizo girarse hacia un árbol cercano. Los músculos de su cuerpo se tensaron, y la linterna iluminó el tronco del árbol, pero no había nada. Solo la quietud del bosque. Sin embargo, el silencio que siguió fue peor que el ruido. Algo no estaba bien. Una sensación de opresión llenó el aire. Javier avanzó con cautela, su corazón latiendo con fuerza, pero cuando miró a Luna, vio en sus ojos un reflejo de su propio temor. Luna también percibía la presencia de algo, y estaba lista para defender a sus cachorros. Algo había cambiado en ella desde la última vez que se habían encontrado con ese poder. Ahora, ella parecía más alerta, más feroz. En ese momento, sin previo aviso, una figura se materializó frente a ellos. No era humana. No era animal. Era algo intermedio, una sombra de figura que parecía estar hecha de la misma oscuridad del bosque. Los ojos de la figura brillaban con un rojo intenso, y una energía helada emanaba de ella, como si todo a su alrededor se despojara de vida al entrar en su presencia. Javier se detuvo en seco, sintiendo como el miedo lo envolvía por completo. No podía moverse. Ni siquiera sabía si podía respirar. La figura habló, pero no con palabras. Fue una vibración, una sensación en su mente. Has cruzado un umbral, Javier. Y ahora, lo que busques se perderá en la oscuridad, a menos que sigas el camino que te he señalado. Javier intentó hablar, pero su garganta estaba seca. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué camino? ¿Por qué ahora, después de todo lo que había enfrentado, esta nueva amenaza se les presentaba? Tu misión no ha terminado, continuó la figura, transmitiendo la idea de sus palabras como si estuvieran impregnadas en la misma esencia del aire. Aún hay quienes buscarán lo que has llevado, quienes no permitirán que la profecía se cumpla. Javier miró a Luna, quien se había acercado a él, como si entendiera que todo lo que estaba sucediendo era más grande que ellos. No era solo una cuestión de salvar a Luna y a los cachorros. No, esto iba mucho más allá. Algo más grande, más oscuro, estaba en juego. El destino de la naturaleza, de los animales, de los humanos incluso, parecía estar en manos de algo que él no podía comprender por completo. ¿Quién eres? Javier logró preguntar, su voz entrecortada por la presión de lo que sentía. ¿Qué quieres de nosotros? La figura no respondió con palabras esta vez. En lugar de eso, un viento frío comenzó a soplar con fuerza, levantando hojas y ramas del suelo. La tierra tembló levemente bajo sus pies, y la sensación de que algo se estaba desmoronando se apoderó de Javier. Era como si el mundo entero estuviera al borde de colapsar, pero al mismo tiempo, todo parecía tan quieto, tan perfectamente detenido en el tiempo. El viento, la figura, el bosque entero, todo parecía estar suspendido en un solo momento. ¿No entiendes aún?, continuó la figura, su presencia envolvente, como si cada palabra que decía estuviera impregnada en cada rincón del bosque. Luna y los suyos son el último vestigio de la antigua conexión. Si no los proteges, si no cumples con tu parte, todo lo que has conocido se desvanecerá. No solo para ti, sino para todos los que habitan este mundo. Javier sintió que el suelo bajo sus pies cedía. Una vibración, más fuerte ahora, le hizo dar un paso atrás. Estaba perdiendo el control, pero no podía retroceder. No podía dejar a Luna y a sus cachorros. Algo dentro de él le decía que esta era la última oportunidad de salvarlos, y a todos los demás. Yo haré lo que sea necesario, gritó Javier, su voz resonando con una desesperación que nunca había sentido antes. Haré lo que sea necesario para protegerlos. La figura hizo un movimiento lento, casi imperceptible, como si estuviera aceptando su respuesta. Un brillo de luz, como si la propia esencia de la figura se disipara en el aire, comenzó a llenar el espacio alrededor de Javier. Era como una fuerza tangible, una energía que palpitaba en el aire. Pero también había algo más, algo profundamente inquietante, como si esa energía estuviera alimentándose del miedo y la desesperación de Javier. La figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Javier y a Luna solos nuevamente en la quietud del bosque. El aire volvió a ser silencioso, pero el peso de lo que acababa de suceder le dejó una sensación de vacío. Javier no sabía qué hacer.
No sabía si seguir adelante o si lo que acababa de vivir era solo una visión, una pesadilla inducida por el cansancio. Pero algo le decía que lo que había experimentado era real. Algo mucho más grande, más peligroso, estaba acechando a Luna, a los cachorros, a todos ellos. Y él, solo él, estaba destinado a protegerlos. Luna lo miró con sus ojos llenos de confianza, como si no tuviera dudas de que juntos podían enfrentar lo que fuera. Los cachorros, por su parte, se acurrucaron más cerca de él, ajenos a la magnitud del peligro que se cernía sobre ellos. Javier respiró hondo, y con una determinación renovada, comenzó a caminar hacia adelante. No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero una cosa era segura, no se detendría hasta asegurarse de que Luna y sus cachorros estuvieran a salvo. Javier continuó su marcha sin detenerse, a pesar de la oscuridad creciente que lo rodeaba. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si el peso de lo que había experimentado y lo que aún debía enfrentarse estuviera acumulando en sus hombros. Luna caminaba a su lado, siempre alerta, sus ojos brillando en la penumbra, sin perder ni un segundo de concentración. Los cachorros, ya más grandes y con algo de agilidad, se movían con un poco más de independencia, pero sin separarse demasiado de su protector. Estaban a salvo, por ahora. El aire se había vuelto aún más frío, y el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a la tensión que se había desatado. Los árboles crujían como si sus raíces se retorcieran, inquietos por algo que no podían comprender. Era como si el bosque entero estuviera vigilante, observando cada movimiento de Javier y sus animales. Un susurro sutil recorría el viento, una vibración que parecía venir de todas partes a la vez, algo ancestral, una presencia palpable que lo mantenía al borde de la desesperación. Javier se detuvo un momento para observar el sendero que tenía delante. La ruta hacia el lugar seguro que la figura le había mencionado seguía siendo incierta. No había señales claras, ni indicios de que estuviera cerca de su destino. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía continuar, que no podía dar la vuelta. La promesa de protección, la necesidad de cumplir con una misión que no entendía completamente, lo impulsaban a seguir adelante. A lo lejos, se veían luces tenues, como si alguien estuviera en el borde del bosque, cerca de la civilización. Javier sintió un destello de esperanza. Quizás, si llegaba hasta allí, encontraría la ayuda que necesitaba. Pero no pudo evitar una sensación de malestar al pensar en lo que podría encontrar. ¿Y si los hombres que lo perseguían aún estaban cerca? ¿Y si lo que había visto no era más que una manifestación de su mente agotada, y el peligro aún acechaba en las sombras? La incertidumbre era insoportable, pero Javier no tenía más opción que seguir avanzando. La figura había dicho que era su destino proteger a Luna y sus cachorros, que ellos eran portadores de algo importante. Pero, ¿qué exactamente? Esa respuesta seguía siendo esquiva, como un rompecabezas incompleto que no lograba encajar. El sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Era algo cercano, algo que se movía rápido, rompiendo las hojas secas del suelo con cada paso. Javier tensó los músculos, su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Serían los hombres nuevamente? ¿Algún tipo de animal peligroso? Luna se adelantó unos pasos, su cuerpo rígido, la cola erguida en señal de alerta. Tranquila, Luna, murmuró Javier, intentando calmarse. Su voz era baja, pero firme. Sabía que debía estar preparado para lo que fuera que viniera. No podía permitirse flaquear ahora, no cuando estaba tan cerca de la salvación. Pero el sonido de los pasos no se detuvo. De hecho, se hacía más fuerte, más cerca. Javier no sabía si debía esconderse o enfrentar lo que fuera que lo perseguía. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura humana. Javier dio un salto hacia atrás, un grito apenas contenido se atascó en su garganta. La figura era alta, vestía de manera rudimentaria, y sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una luz extraña. No era uno de los hombres que lo habían perseguido antes, pero no tenía la menor idea de quién era o qué quería. La figura avanzó hacia él, sin hablar, con pasos largos y decididos. Javier retrocedió instintivamente, apretando con más fuerza a los cachorros contra su pecho. Luna, sin dudarlo, dio un paso adelante, mostrando los dientes en una postura de defensa.
El aire estaba tenso, cargado de electricidad. El desconocido se detuvo, observando a Luna con una mirada que Javier no pudo interpretar. ¿Quién eres?, preguntó Javier, manteniendo la calma a duras penas. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano lentamente, y Javier sintió una extraña presión en el aire. Era como si el hombre estuviera empujando la atmósfera misma hacia él. Luna gruñó bajo, pero no se movió. El extraño observó por un momento a los cachorros en brazos de Javier y, finalmente, habló. «Soy un guardián», dijo, su voz grave y profunda, resonando en la oscuridad. «Y he venido a asegurarme de que llegues al lugar seguro». El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Un guardián? ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había más de estas figuras, más fuerzas que jugaban un papel en la misión que él ahora sentía como propia? ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Lo que había sido elegido para hacer? «Lugar seguro», repitió Javier, aún desconcertado, sin saber si debía confiar en esta nueva presencia. «Sí», respondió el guardián, su mirada fija en los cachorros. «Pero no será fácil. El tiempo corre en tu contra. Hay quienes no quieren que se cumpla el destino de esos pequeños». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refería? ¿Qué querían hacerle a los cachorros? ¿Y por qué? ¿Acaso había algo aún más grande en juego? La figura parecía saber algo que él no entendía, algo que no le había sido revelado aún. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Javier, apretando los dientes, decidido a no dejar que nada ni nadie lo detuviera ahora. El guardián hizo un gesto hacia el bosque, como si señalara el camino. «Seguirás este sendero, llegarás a la entrada de un claro. Allí encontrarás lo que buscas. Pero recuerda, hay más peligros de los que piensas. No todos los que parecen estar en tu camino son enemigos, y no todos los que parecen aliados lo son». Las palabras del guardián resonaron en la mente de Javier, dejando un eco de incertidumbre en su corazón. ¿Quién más podría ser un aliado? ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Y cómo sabría a quién confiar? «Confía en tu instinto, Javier. No estás solo», añadió el guardián antes de girarse lentamente y desvanecerse entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Javier permaneció en silencio, observando el lugar por donde la figura había desaparecido. El viento soplaba con fuerza, y Luna se acercó a él, como si entendiera la gravedad de la situación. Javier, por un momento, se sintió completamente solo, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. Pero cuando miró a los cachorros en sus brazos, algo cambió dentro de él. Sabía lo que debía hacer. No importaba cuán incierta fuera la situación. No importaba cuán oscuros y peligrosos fueran los caminos por los que lo llevara el destino. Lo único que sabía con certeza era que no podía abandonar a esos pequeños. No podía permitir que algo les sucediera. Con determinación renovada, Javier se enderezó, miró hacia el sendero que se extendía ante él y comenzó a caminar, sin mirar atrás. Luna lo siguió de cerca, con los cachorros acurrucados en sus brazos. El futuro estaba ante ellos, incierto y peligroso, pero juntos enfrentarían cualquier desafío que viniera. El destino de Luna y sus cachorros estaba ahora en sus manos. Y no fallaría. Fin.